Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por un 1 de mayo, día festivo, estar aquí acompañándonos. Yo no sé si todos me conocéis, pero me presento rápidamente. Soy Juan Sánchez, soy el director del Centro Cultural de España aquí en La Paz y os agradezco que hoy hayáis acudido a nuestro llamado para este primer tiempo, como lo hemos llamado, de Germinal, semillero de investigación para las artes vivas. En realidad este programa, que es un programa que va a estar durante unos meses acompañándonos, tiene diferentes etapas que Paulina y Tika nos explicarán en algún momento, pero el objetivo principal es reflexionar y sobre todo transferir conocimientos, compartir en torno a la creación interdisciplinar. Hoy día las etiquetas, digamos, clásicas de las artes ya creo que no sirven, ¿no? Está todo intermezclado y las artes vivas y el arte interdisciplinar es el que nos ocupa el día de hoy y el que seguramente nos va a estar ocupando durante muchísimo tiempo. Quisiera agradecer a Paulina y a Tika que se acercaran al Centro Cultural para presentarnos esta propuesta a la que acogimos con muchísimo cariño. Siempre habíamos querido trabajar temas de artes vivas y fue toda una oportunidad cuando llegaron a mi oficina para hablar sobre este tema. O sea que les agradezco mucho que hubieran pensado en nosotras, que hayan armado un programa tan interesante en el que estoy seguro que todos vamos a poder compartir, a poder aprender sobre artes vivas. Y en especial el día de hoy, pues quería también agradecer a Adriana y a Rolf que van a ellos a romper, van a abrir el semillero y quería agradecerles que nos estén acompañando desde Colombia. Muchísimas gracias Adriana y Rolf. Y poca cosa más, yo creo que le voy a dar la palabra a Paulina y a Tika para que nos hagan una breve introducción sobre este primer tiempo suelo, removido el terreno, y que nos presenten a Adriana y a Rolf. E iniciamos ya con todo el proceso formativo y de compartir. Así que muchísimas gracias a todos y le doy la palabra a Paulina y a Tika. Bienvenidos a todos y nada, solamente quería aclarar que también nos acompaña ahorita el semillero de Pachuca, semillero de artes vivas, solamente para terminar de redondear a las personas invitadas. Y nada, demos inicio. Bueno, No, bueno, listo. entonces vamos a hablar de lo que en algún momento llamamos Adriana, yo y un grupo de maestrandas y maestrandos de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas que creamos en 2007 en Bogotá y de la cual son egresadas Paulina y Tika, además de Francisco, que está aquí acompañándonos desde México. Y en el seno de esta maestría, después de una década de trabajo, nos dimos cuenta que era tiempo de reflexionar sobre todo aquello que habíamos empezado a poner desde el momento en que trajimos a América Latina esta provocación, porque antes de nosotros no se hablaba de artes vivas. Eso fue un término que trajimos realmente para provocar el terreno particularmente de las artes escénicas. Y esta maestría se abrió en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y agregamos al término teatro el término interdisciplinar y el término de artes vivas. No sabiendo muy bien esto que nos deparaba, que nos proponía, ¿cierto? Como camino de trabajo y de exploración. Y después de una década, después de haber ya explorado, experimentado, tenido 5 cohortes en Bogotá, 2 cohortes en la ciudad de Barranquilla, pues consideramos que era oportuno empezar a conceptualizar, a dejar en un texto escrito, que es el que queremos presentarles hoy aquí, un poco esa cartografía general
de conceptos que para nosotros constituyen las bases conceptuales, formales, operativas de esto que llamamos artes vivas. Entonces presentaremos aquí, bajo el título de Políticas y Eróticas de los modos de producción en las artes vivas, esta primera removida del suelo, con la cual Tika y Paulina nos invitan a todas y a todos nosotros a empezar a explorar en nuestros distintos territorios qué podría proponernos este término de artes vivas, donde la noción de la vida, de lo vivo, pues ocupa un lugar central, un lugar primordial. Entonces creo que para nosotros es supremamente rico poder compartir este texto que fue escrito por Adriana y yo a 4 manos en tiempos de pandemia y fue escrito en tiempo real en una computadora, ella en su casa y yo en la mía. Íbamos pensando y escribiendo. No hay quien pensara y escribiera o quien escribiera y pensara. Estuvimos pensando y escribiendo alternadamente, juntos, sincrónicamente, este texto que vamos a empezar a compartir con ustedes. Sí, yo con respecto a ese modo de producción de la escritura quisiera señalar que este es uno de los regalos que nos ha dado la pandemia. Quizás si no hubiéramos entrado en la dinámica de encierro, porque en este texto, Rolf y yo somos amigos él dice que menos, pero hace 50 años. De tal manera que hemos trabajado juntos, hemos recorrido mucho. Eso ayudaba, no nos estamos empezando a conocer, pero yo estaba en Cartagena y él estaba, pero él no estaba en otro lugar. Entonces, las posibilidades de trabajar con Meet y con el Google Drive me parece que fueron muy potentes y creo que es una manera de trabajar a 4 manos o a 6 o hacer de la escritura colectiva algo que es posible, donde se juntaron el pensamiento en vivo y en la oralidad, y esa relación entre oralidad y escritura simultáneamente es muy potente. Es algo que creo que estando así como estamos los dos juntos ahora, no... O sea, es interesante que cada cual tenga una pantalla y lo que implica, lo que permite una aplicación como Google Drive. De tal manera que todo era colectivo y mientras que pensábamos, decía, ay, bueno, no, momentito, yo lo escribo mejor, o tú lo escribes, o no sé qué, y pues íbamos. Entonces, es un producto de un modo de producción de escritura muy interesante. De verdad, fue un goce. Estamos compartiendo un goce, ¿no? Un goce de... Un deseo. Sí. Y vamos a empezar justamente por allí, por enunciar, abrazar la voz del deseo. En el canto 12 de la Odisea, la diosa Circe acoge a Ulises y a los navegantes que lo acompañan tras su regreso del Hades. Ulises, personaje principal de la Ilíada, conocido también como Odiseo por su papel protagónico en la Odisea, ambos poemas épicos atribuidos al poeta Homero, intenta regresar a Ítaca, su patria, después de 10 años de la guerra de Troya. El retorno duró otros 10 años. Para proseguir su viaje, la diosa advierte a Ulises de los peligros que corren él y su tripulación en el siguiente paso, la isla de las sirenas. Tendrás que pasar cerca de las sirenas que encantan a cuantos hombres se les acercan. Loco será quien se detenga a escuchar sus cánticos, pues nunca festejará a su mujer y a sus hijos y su regreso al hogar. Las sirenas le encantarán con sus frescas voces. Pasa sin detenerte después de taponar con blanda cera los oídos de tus compañeros. Que ninguno de ellos las oiga. Tú solo podrás oírlas si quieres, pero con los pies y las manos atadas y en pie sobre la quilla. Hazte amarrar al mástil para saborear el placer de oír su canción.
Ulises escucha los consejos de la diosa y al avistar la isla de las sirenas, unta la cera recién derretida en los oídos de los remeros, tras haber ordenado que se le amarre de pies y manos al mástil de la embarcación. Al llegar la nave frente a su isla, las sirenas lanzan estas palabras antes de entonar su misterioso canto. Detén tu nave y ven a escuchar nuestras voces, porque nadie en su nave pasa aquí sin que atienda a esta voz que fluye de nuestras gargantas. Quien escucha contento se va conociendo mil cosas que ignoraba. Este relato mítico, recogido por Homero y reescrito bajo múltiples versiones a lo largo de los siglos, más adelante miraremos cómo son las sirenas en Bolivia, lo hablaremos un poco. Bueno, este relato mítico recogido por Homero y reescrito bajo múltiples versiones a lo largo de los siglos, constituye el impulso poético del proceso de pensamiento / creación que exponemos a continuación con el nombre de Políticas eróticas de los modos de producción en las artes vivas. De esta mitología proponemos un motivo y 4 figuras. Un motivo en su acepción musical y 4 figuras en su sentido pictórico, tal como lo define el pintor Francis Bacon, citado por Deleuze, y también en su sentido postdramático, enunciado por el dramaturgo alemán Heinrich Müller. La sirena, como encarnación del deseo de Eros, constituye el motivo. ¿Qué es el motivo? Es la célula. El motivo es el patrón rítmico, melódico de esta propuesta. Las 4 figuras se relacionan al motivo, cada una a través de una operación específica. Atarse, como lo hizo Ulises, cantar con virtuosismo, taponarse los oídos o saltar, que nos sirven para desplegar algunas políticas y eróticas de los modos de producción en las artes vivas. La figura de Ulises, la figura de Orfeo, la figura de los remeros de la embarcación y la figura de Butes, el remero indisciplinado, tal vez la figura menos conocida entre nosotros. Butes, el remero indisciplinado, y esas 4 figuras corresponden cada una a lo que llamamos una táctica o una estrategia de escucha, una táctica de escucha de la voz de las sirenas que acepta o no el reto pleno del deseo. Poco sabemos de aquello que escuchó Ulises mientras atravesaba la isla de las sirenas, ya que se trata ante todo de una experiencia que atraviesa el cuerpo en todos sus sentidos. Lo que las palabras de las sirenas nos han dicho es que quienes escuchaban sus voces se iban alegres después de conocer algo que ignoraban, pero no contamos con relato alguno de quienes lo escucharon. Solo tenemos la certeza de que Ulises desea escuchar la voz de las sirenas y no cesar de escucharla, como se lo dice al rey Alcínoo tras un naufragio antes de llegar a Ítaca. Entonces mi corazón, dice Ulises, entonces mi corazón deseó escucharla y ordené a mis compañeros que me soltaran haciéndoles señas con mis cejas, pero ellos se echaron hacia adelante y remaron y luego se levantaron Perímedes y Euríloco y me ataron a más cuerdas apretándome todavía más. Este canto constituye para nosotros, el canto de las sirenas, la fuerza audible del deseo. El héroe griego, que es un hombre racional, astuto, que representa a Ulises, encarna la figura del hombre blanco, occidental, antropocéntrico, heteronormativo, que quiere conocer al deseo y dominarlo, no sucumbir ante él. La voz del deseo representa un peligro demasiado grande, no solo para él, sino también para su empresa y el colectivo que lo acompaña, pues Ulises no viaja solo. Los remeros son la fuerza de trabajo, responsables de la producción de movimiento
que hace posible que la máquina embarcación avance con el fin de que la empresa de la que hacen parte alcance su objetivo. Estos operarios que solo viven para trabajar, que trabajan para sobrevivir y que obedecen las órdenes de sus superiores, realizan su labor mediante una tecné específica, una tecnología del cuerpo que se vería perturbada por la escucha del canto. Esta escucha le será, por lo tanto, prohibida. No obstante, Butes, un remero indisciplinado, desobedece las órdenes de Ulises. Se arranca la cera que tapó de sus oídos y escucha. Orfeo, el poeta cantante, canta a todo pulmón en la proa del barco. Ha sido contratado para que, con su tecné, el canto armónico, opaque y neutralice la seducción del canto disonante de las sirenas. Orfeo solo parece escuchar su propio canto, su poderosa tecné, su virtuosismo vocal, su arte, como lo llamaría Occidente siglos después. Pero Butes escucha, por encima de la voz armónica de Orfeo, el canto disarmónico de las sirenas y, sin pensarlo, se arroja a las profundidades del agua para abrazarlo. ¿Contra qué hay defensa sino contra algo que no es otra cosa que el deseo? Nos pregunta Lacan. Amerita repetir. ¿Contra qué hay defensa sino contra algo que no es otra cosa que el deseo? Ulises, el dueño de la embarcación y quien ha puesto en marcha la máquina del retorno a su casa, sus propiedades, entre ellas su mujer, Penélope, se defiende de aquel canto que lo podría llevar a la muerte o a la locura o a la alegría de conocer muchas cosas que ignoraba, entre comillas. Ulises, el héroe, quizá consideraba que ya todo lo conocía y que dueño del mundo podría vanagloriarse de ser el único sobreviviente al canto de las sirenas por su astucia, que en realidad es la de la diosa Circe. Se hace evidente una alianza entre el poder de los inmortales con el de ciertos mortales, los que ejercen el poder sobre los cuerpos y el trabajo de otros. Los remeros, nos dicen los relatos, aceptan no escuchar. Quizás no les interesa ese canto, sino apenas su sobrevivencia, regresar a casa. O tal vez desconozcan el alcance de su obediencia. Lo que sí es cierto es que sin su tecné, sin esa tecnología que les es propia, que es remar, Ulises no habría llegado a Ítaca. Insurrecto, Butes escapa tanto a la razón instrumental de medios y fines de Ulises como al canto virtuoso y narcisista de Orfeo. Se aleja también de sus compañeros operarios en cuanto parecería que algo más que la sobrevivencia lo lleva a remar. No se defiende, tal vez, porque acepta escuchar las fuerzas vitales de las cuales son portadoras las sirenas. Quizás intuye que esa prohibición que sujeta a los remeros al movimiento acompasado de sus remos anuncia la posible liberación de su condición de sujeto y el emerger de una subjetividad, es decir, de una singularidad. Y recordemos esa relación entre el término sujeto, ¿cierto?, con la condición de sujetar, ¿no? El verbo sujetar. Pero ahí yo creo que antes de seguir me parece interesante que para nosotros llegar acá, porque esto fue un texto que escribimos, como hicimos el año pasado, gracias a Tica por la referencia, es muy impresionante ver cómo la sirena también es una figura que aparece en todo el tema de los templos. Hay una iconografía de lo que llamamos sirenas, de unos seres deciformes en el ámbito de Bolivia, que me parece, creo que en la zona inca también, o sea, Perú y Bolivia, muy interesante, cómo se apropió la sirena. Me parece que la sirena, si bien
no tiene todo este referente marítimo que nos importa mucho y que está referido a Ítaca, porque de todas maneras esta es una referencia de regreso al hogar después de una guerra. Habría que pensar cómo se puede, qué ha pasado con la figura de, qué pasó con una figura como la de las sirenas, que es una figura pisciforme, en todo un sistema acuático de lagunas, de también en el ámbito de los Andes. Me parece que es muy interesante cómo esa apropiación está vinculada siempre también a la música. Sin embargo, además las sirenas en el ámbito, les imagino que ustedes conocen, pero lo que ha sido interesante para nosotros empezar a pensar, porque esto es algo que tendríamos que empezar a pensar y sería algo que tendríamos que ir extendiendo a este texto, es que aquí las sirenas en el ámbito de toda la iconografía andina siempre aparecen dos y como dos hermanas, está vinculada, pero está de todas maneras vinculada. Vamos a buscar la pelotita. Está vinculada también al deseo, de todas maneras, y a la música. Si bien no tendríamos las figuras ni de Orfeo, ni tendríamos la figura de los remeros, ni de Butes, hay algo muy interesante para pensar que de todas maneras está vinculado a algo del deseo y de lo voluptuoso. Entonces me parece que este título que dimos, Abrazar el deseo, podría transponerse a pensarlo en el ámbito en el que ustedes, en el que nosotros estamos, que son los Andes. Eso no lo tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Y ha sido muy interesante descubrirlo. Bueno, eso quería como decir, señalar, porque esta invitación nos va a obligar a seguir indagando esta figura y sus posibles modificaciones. Y eso es parte de una investigación, ¿no? Cómo vamos, cómo se empiezan a juxtaponer tradiciones. Ya hay bastante investigación sobre estas figuras pisiformes, tacuníferas andinas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para decir que esto tiene otra vertiente que podría ser muy interesante trabajar. Vamos a pasar a un segundo capítulo, digamos, que son las eróticas, hablar más específicamente de las eróticas, después de hablar del motivo del deseo que encarnan las sirenas, pasamos a las eróticas en los modos de producción en las artes vivas. Entonces empieza acá con una cita, un epígrafe que dice: el erotismo es la aprobación, tachado, afirmación de la vida hasta en la muerte. Esta es una cita de Georges Bataille en su libro El erotismo. Cuando digo tachado, eso lo vamos a ver a lo largo del texto, es que Georges Bataille dice textualmente la aprobación. El erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. En el grupo de trabajo, eso fue un seminario de investigación, que leímos ese texto, consideramos que la palabra aprobación tenía una carga moral que impedía que el deseo pudiera realmente y la erótica pudiera potenciarse al máximo. Razón por la cual nosotros lo tachamos y está la afirmación. La afirmación. El erotismo es la afirmación de la vida hasta en la muerte. Sí, para nosotros ese es, digamos, casi como un statement, ¿no? Es muy importante. Partimos de un motivo, el deseo. En este texto, el deseo siempre está en mayúscula. Estamos por la mayúscula, ¿no? Partimos de un motivo, el deseo, y de 4 figuras míticas, que ya dijimos, que ocupan cada uno un lugar y desempeñan un papel, así como una tarea específica en esta máquina de embarcación para desplegar 4 políticas de producción de subjetividad de la sujeto artista en el campo que hemos llamado artes vivas. Asumimos que estas figuras abren a unas tipologías de las maneras de hacer de las prácticas artísticas en las artes vivas que no se excluyen entre sí
sino que dadas las condiciones actuales de los modos de producción del capital financiero, conviven en cada artista y generan tensiones complejas y paradójicas que suponen una negociación permanente entre las fuerzas eróticas y las formas del establecimiento, entre el riesgo y la seguridad, entre la producción de subjetividad y la explotación, o mejor, entre la pura inutilidad y la productividad que instrumentaliza de una u otra forma el deseo. Las artes vivas, para empezar un poquito a que entendamos a qué nos referimos, constituyen un campo postdisciplinar, indisciplinado, en el cual el cuerpo se posiciona primero como máquina deseante. Cuando utilizamos el término máquina deseante o ensamblaje maquínico, nos estamos refiriendo a una tradición, digamos ya, en la filosofía, en el psicoanálisis, específicamente en las voces de Guattari y de Deleuze, cuando pensaron el deseo como una máquina deseante o un ensamblaje maquínico. Ante cualquier acto o proceso de creación, y en esta máquina, los afectos, en tanto que efectos de las fuerzas de la vida sobre los cuerpos, como nos recuerda Solly Rolnick, representan el eje de sus operaciones, que son a la vez éticas, estéticas y políticas. Creo que amerita repetir qué entendemos por afectos. Los afectos, en tanto que efectos de las fuerzas de la vida sobre los cuerpos. O sea, eso es, no estamos alejados de los afectos como sentimientos. No estamos hablando ni de emociones ni de sentimientos, estamos hablando específicamente de afectos, que serían, según la gran tradición, el origen que es Spinoza, las emociones vitales, las vitales. En cada una de estas cuatro figuras, entonces repito que fueron Ulises, ¿cierto? En el mástil, Orfeo, el que canta, los remeros que trabajan, y Butes, ¿cierto? El remero indisciplinado, podemos señalar en cada una de ellas una particular relación al deseo. No todos tienen la misma relación al deseo. El deseo es el peligroso canto de las sirenas, que nos permite interpelar por la misma vía no solo el lugar primordial de la erótica en la creación artística. Es imposible que pensemos la creación sin referirnos a la erótica, ¿cierto? Sino también al agenciamiento y puesta en obra de distintos modos de producción de los artistas en su obra. También porque es claro que no hay ningún tipo de obrar en el arte que no esté articulado con un modo específico de producción, ¿cierto? No se hace algo sin que tenga un modo de producción específico. A la revisión de algunos autores lejanos, como Bataille, Deleuze, Guattari, y de otras más cercanas, como Solly Rolnick y Giulia Paladini, que nos acompañan en esta indagación, se ha sumado en este texto, en esta investigación, la tarea de mapear al interior de un campo situado la producción poética de más de 100 artistas egresados de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional entre 2017 y 2019. A partir de la provocación de Bataille, que aparece en el epígrafe con el que abrimos este acápite, sustituimos el término normativo de aprobación por uno afín al conato de vida, afirmación de la vida. Aquí asumimos que el deseo, en cuanto a potencia, está a la base de toda producción artística, generando siempre una tensión en la experiencia, una violencia que no es más que nuestro deseo blando. Este deseo obrando, como lo hemos llamado, hace parte de una máquina para la que Félix Guattari propone el término máquina deseante, que no es un componente secundario de las techné, sino que cada techné es parte del tema más extenso de esta máquina. Esta máquina, citamos a Guattari, esta máquina está abierta al exterior y a su entorno maquínico.
y mantiene todo tipo de relaciones con los componentes sociales y las subjetividades individuales. Se trata de extender el concepto de máquina tecnológica hasta el de ensamblaje maquínico. ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de producción, qué operaciones harían en este ensamblaje maquínico que constituyen las artes vivas, por ejemplo, nuestras 4 figuras, Ulises, Orfeo, los remeros y Butes? ¿Qué tipo de trabajo? Y siguiendo a Guattari, ¿qué tipo de relaciones sociales y con el deseo establecen? Si bien el mito nos permite discernir 4 posturas diferenciadas al interior de la máquina embarcación, en las condiciones actuales del sistema del arte, como parte de la gran maquinaria del capital financiero, estas figuras ya no actúan ni se relacionan independientemente con el deseo, sino que se yuxtaponen. Es decir, que hoy en día sería difícil decir nuestro modo de producción se refiere o está ligado particularmente al modo de producción de Orfeo. No, hoy en día, por justamente esta dinámica del capital financiero, estas dinámicas se yuxtaponen. Sin embargo, pues vamos a seguir manteniéndolas para entender un poquito unos ciertos modos de producción, teniendo claro que en los modos de producción de un gesto, como hablaremos después qué significa un gesto para nosotros, aparecen unas tácticas y unas estrategias propias de cada una de estas 4 figuras. ¿Qué son esas cuatro estrategias? Son formas de negociación con el deseo y con el poder del capital. Hablamos de gesto y no de obra. Esto aquí quiero señalar que fue un término que nos están egresados, pues aquí Paco, que ha sido algo que aquí por fin empezamos a establecer con claridad y a defender por qué no hablamos de obra. Hablamos de gesto y no de obra, al referirnos a las producciones de arte para señalar que en el campo de las artes vivas, esta noción moderna de obra, que ha sido entendida como acción, actuación u objeto acabado, sólido y estable, ha sido desplazada hacia la noción de gesto que postulamos para la gestación del campo de las artes vivas en Latinoamérica. El gestus, según lo que dice Benjamin de Brecht, se destaca, comillas, se destaca tanto más cuanto más a menudo se interrumpa una acción. Yo creo que me gusta repetir porque es muy buena. El gestus, según lo que dice Benjamin de Brecht, en realidad el término gestus, la noción de gestus, es una noción de Brecht. Para quienes vienen del teatro, pues es una noción muy familiar. Se destaca tanto más cuanto más a menudo se interrumpa una actuación. Es la interrupción de un acto, en el caso de Brecht, el gestus es la interrupción de un acto, pero también es una interrupción de la relación refleja y obvia entre el gesto y la acción corporal. Es una interrupción, o entre un gesto y la transcripción de un significado. El gesto, como lo postulamos en la mitad, que es la maestría, no se reduce aquí, al igual que el gestus brechtiano, a una mera fisicalidad instrumental, individual y psicológica, sino que es portador de una fisicalidad social, que nosotros preferimos llamar una fisicalidad de lo común. Ya no fisicalidad social, sino una fisicalidad de lo común, que está por fuera del sujeto, que es extrapsicológica. No es entonces un conductor privilegiado de un carácter, ni tampoco la materialización expresiva, sentimental, emocional de una imagen y de una acción. Además de sus techné, el gesto constituye en nuestra propuesta una praxis y una ética. Entonces, gesto tendría una techné, el gesto es una techné, es una praxis y es una ética. Esto lo iremos desarrollando y vayan anotando si tienen interrogaciones para que después, con toda libertad, vayamos aclarando todo lo que les quede en una confusión. Yo creo que pues al final vamos a tener tiempo, pero
creo que ese énfasis que hizo Rolf entre sujeto vinculado a estar sujeto, atado, pues que además es un participo pasivo de sujetar, pero bueno, y subjetivación, hay un cambio radical, estamos viéndonos, es un desplazamiento también de todo el concepto de subjetividad que se plantea con la modernidad de Descartes, con un yo fijo, consciente, no social, que después se vuelve un poco psicológico, demasiado se vuelve lo que nosotros hemos llamado al interior de la maestría un yo minúsculo, o sea, un yo encerrado en su propia biografía, ensimismado, sin un vínculo con la relación histórica, y por eso el concepto de fisicalidad de lo común, ese paso de lo social a lo común fue importante. Entonces estamos pasando de la noción de sujeto cartesiano de la modernidad a una producción de subjetividad, que es un poco lo que ya la filosofía empieza a hacer un poco a partir de, pues obviamente de Freud, de Nietzsche, y en fin, de mucha gente, pero que se ha desplazado. Entonces, o sea, para nosotros es muy, por eso ese término de extrapsicológico, ¿no? Sí. De allí que también el gesto sea una grieta en la representación, una grieta en el recuerdo, que salvaguarda la memoria colectiva en tanto que gesta, pero también que pone en movimiento la fuerza invisible del deseo, del canto de las sirenas para seguir con nuestro motivo, que emerge y toma forma en los otros cuerpos. Entonces es una fuerza que emerge y toma forma, una fuerza que toma forma en los otros cuerpos, permitiendo desde la singularidad un acercamiento a lo político, a lo común. Y lo político lo entendemos aquí exactamente como eso, ¿no? Como lo común. Y también ahí como vamos a estar viendo la tensión entre fuerza y forma. Cómo no es posible partir de una forma, la forma solo es producto de una fuerza que dejamos emerger. Eso va a pasar en las investigaciones, en la creación o en cualquier lugar. Y por eso hay que escuchar, según nuestra teoría, esa fuerza invisible del deseo, ese canto. Si Brecht definió el gestus a partir de su pregunta por el actor, porque lo que le interesaba a Brecht, obviamente lo sabemos, es el actor, y en general el teatro, nosotros postulamos el gesto como una noción que desborda el marco de la escena. Nos interesa pensar el gestus fuera de la escena, hacia al arte de lo que ya es un lugar común, lo que se llama el campo expandido. Eso ya está tan utilizado que tenemos que tener, bueno, ya también hasta cuidado con esa utilización de esa palabra. Pero es para entender aquí que estamos fuera del teatro pensando en ese marco, en esa ruptura del marco escénico, como ya lo definía en 2002 Rosalind Krauss cuando hablaba de la escultura. Este campo expandido, diluye las fronteras disciplinares, los modos de hacer que se producen tanto en el espacio como en el tiempo. El gesto deviene entonces una suerte de intervalo. Vamos a pensarlo como que el gesto no está ni antes ni después. El gesto es una suerte de apnea, una tensión que no tiene expresión predeterminada y que ocurre en un entre espacio temporal. Se produce entonces este gesto tras un intenso proceso o ocurre de súbito y trae en él incrustados muchos tiempos y espacios, como la apnea que sucede a la inspiración y antecede a la expiración o viceversa. El gesto es la paradoja de la acción. Quietud y suspensión son parte de su cruzar impredecible. Ay, Dios mío. En él se dan representaciones que remiten al recuerdo voluntario y también produce contracciones intensivas, fuerzas aprehensibles, epifanías, al decir de Benjamin, que insisten en otros gestos, otros cuerpos, otras imágenes, para aparecer anacrónicamente en ellos. Es lo que Avi Warburg denominó Nachleben y Didi Huberman describe así, comillas, un ser del pasado que no acabó de sobrevivir.
En un momento, su retorno a nuestra memoria deviene la urgencia misma, la urgencia anacrónica de aquello que Nietzsche denominó inactual o intempestivo. Por otra parte, como señala Agamben, el gesto por el que hemos apostado nosotros expone ante todo su medialidad. Este término lo usaremos mucho también, la medialidad. Es a la vez organicidad y artificio, necesidad y contingencia, pero también indeterminación y promesa sin fin ni finalidad. Es decir, hay una verdadera paradoja en el gesto. El gesto es pues una pura potencia y confronta a los artistas con una suerte de urgencia de lo inactual y con una posibilidad que sobrepasa toda obra acabada. Tanto la fisicalidad de lo común que proponemos en lugar de la fisicalidad de lo social de Brecht, como la medialidad que Agamben reelabora a partir de Varrón, es un autor antiguo, nos permiten, tanto el uno como el otro, abrir el gesto a su dimensión precisamente ética, poética y política, ¿cierto? Es esto lo que nos permite articular esas tres instancias. Ambas problematizan la noción de acción confinada a su dimensión actual de performance, en tanto que proponen pensar la diferencia entre facere, hacer, y agere, actuar. La diferencia entre hacer y actuar. Entre un hacer que fácilmente cae en la instrumentalización y en la lógica de medios y fines, y un actuar que agencia relaciones sociales, pone en tensión la historia singular y colectiva y necesariamente genera conflicto. Esto lo digeriremos después más tarde. Las artes vivas devuelven así, según nuestro entender, y para retomar una idea de Agamben frente al cine, las prácticas artísticas contemporáneas al ethos del gesto, un ecosistema poético maquínico en el sentido en que aquí lo exponemos. Incierto, inactual, indeterminado, indisciplinado, paradojal, donde el caos es matriz de la emergencia poética del deseo. En el mapeo de centenar de gestos y sus huellas, huellas es en la denominación académica colombiana tesis. De la mitad, de la no colombiana. No, tesis es la denominación académica. Nosotros le llamamos huellas. Huellas. Sí, pero... Sí. Entonces, en el mapeo de centenar de gestos, o sea que son lo que los estudiantes producían en espacio escénico o en espacio tridimensional, y sus huellas, que es la elaboración escrita, la escritura alfabética, de los artistas egresados de la mitad, que llevamos a cabo durante 2 años dentro de este ecosistema poético, detectamos 3 ensamblajes maquínicos que nombramos de la siguiente manera: la máquina dislocada, la máquina ficcionada y la máquina residual, según las operaciones que en ella se destacan. Dentro de todo el proceso de investigación que hicimos durante 2 años, entre el 2018 y el 2020, los maestrandos de la sexta corte que estaban participando hicieron ese mapeo y conjuntamente empezamos a rastrear cuáles eran los modos de producción, ¿cierto? Qué tipo de gestos se iban elaborando, qué tipo de herramientas se iban utilizando, cómo se iban configurando ciertas constelaciones para trabajar. Y entonces todo ese rastreo, de alguna manera pudimos reunir en estas 3 máquinas o estos 3 ensamblajes maquínicos, estas 3 máquinas que Adriana acaba de nombrar, ¿no? La máquina dislocada, la máquina ficcionada y la máquina residual. Vamos a hacer una aclaración, bueno, de qué es cada máquina, y para eso también vamos a acudir
a algunos trabajos específicos, a unos ejemplos para que ustedes sepan esto a qué se refiere, y en los cuales tanto Tika como Paulina podrán ayudarnos con sus respectivos gestos. Vamos a empezar con la máquina dislocada. En la máquina dislocada, las operaciones producen algún tipo de desplazamiento, como lo llamamos, de dislocamiento de los repertorios familiares y sus modos de producción sobre las disciplinas y las techné de las cuales provienen los artistas. Es decir, es un primer desplazamiento de donde yo vengo, ¿cierto? De ese repertorio familiar, de mis modos de producción. Si bien el término de interdisciplinaridad, que está en el nombre mismo de la maestría, nos interesa sobre todo más por el choque que puede producir entre las disciplinas. Observemos que entre lo indisciplinar y lo interdisciplinar no hay sino un fonema que se interpone y los pone en tensión, ¿no? Interdisciplinar, indisciplinar. Que nos gusta más porque obviamente lo interdisciplinar se volvió un lugar común también de la creación, todos hacemos obras interdisciplinares y eso en el fondo ya al final no se sabe qué significa más que usar un video, usar alguna otra medialidad de luz, sonido, baile, etc. Entonces, ¿qué es eso de lo interdisciplinar? Menos por lo consensual de un formato que deja intactas las disciplinas, porque al final pues eso deja intactas las disciplinas y sus modos de producción y no afectan realmente el ensamblaje maquínico. Lo que nos interesa a nosotros es cómo se va dislocando, ¿cierto? Realmente ese ensamblaje. Cada modalidad pedagógica de la maestría, de la mitad, como la llamamos, que son los seminarios de investigación, los talleres y los laboratorios de creación, apuntan a provocar este choque. Los gestos en los que se evidencia de manera más palmaria esta dislocación son estudiados o fueron estudiados por Paula Ospina y Andrés Schuttmann, dos estudiantes de la maestría en ese momento, y con ellos pudimos observar las fuerzas de una disciplina de origen, ¿cierto? De estos trabajos, que en su choque con otras disciplinas, en su encuentro con otras disciplinas, produce un desequilibrio, una desestabilización, se perfora y de alguna manera se enloquece hasta potenciar paradójicamente su ensamblaje maquínico con la producción de una forma inédita, imprevisible, que nadie se esperaba, desconcertante, como la seda que produce un gusano. Que es hermoso, ¿no? La seda que produce un gusano. Un embrión, para ya empezar a hablar, entrar en el territorio de lo germinal, un embrión de afectos por venir. ¿Quién se imaginaba que el gusano, esa organicidad larvaria de la tierra subterránea, llegada al ámbito del trabajo y de su modo de producción, podría producir algo tan sutil, refinado como la seda? Y ahí entonces vamos a invitar a Entonces Tika invitamos a Tika en este momento. para que nos cuente un poco su proceso de investigación, cómo se divulgó. Lo que he preparado en realidad es como una, ¿qué se diría? Como una secuela, un despliegue pequeñito de lo que ha sido en realidad el proceso de investigación, que ha sido grande y complejo, pero bueno, mejor les muestro el video y de ahí a partir de eso vemos que la Denise lo tiene. Denise, ¿estás por ahí? Sí, ahora lo comparto. Vale. Tiene miedo. Y sí, quiere vivir. A pesar de todo. Denise, está empezado, ¿puedes volver a poner? Noche. A pesar de todo, quiere vivir.
Un hombre arrodillado, no tiene nada. Parece morir. Mira lo que alcanza a ver de cielo. Horizonte cortado por cubos de cemento. Tiene miedo. Y sí, quiere vivir. A pesar de toda la mierda, del frío en la noche, a pesar de todo, quiere vivir. ¿Sabes un secreto? Me dijo. No, viejo, no sé, le dije. Tenía un puño apretado. Lo levantó enfrente mío. Aquí está, me dijo mientras se paraba firme. No dije nada. Tomó mi mano. Me apretó con fuerza, sus dientes se hacían más grandes y una sonrisa bullía en su cara. Quise correr, pero no pude soltarme. Todo el lugar se hacía nuboso y los contornos de las cosas se torcían como ondas de agua. Abrí tu mano, me dijo. No podía, estaba paralizada. Me apretó la mano de tal forma que tuve que abrirla y riéndose dejó algo pequeño en mi palma. Entonces comencé a hundirme. Escuché, no con palabras, no con sonidos. Escuché todo en el fluir de mi sangre, en los tejidos de mi cuerpo. Odio, asco. Solo vemos la punta de nuestra nariz, incapaces de entender a uno y a otro. Volvemos ajeno lo propio, nombramos lo innombrable para poder controlar. Miramos cómo vamos muriendo despacio. Es imposible ser seres superiores. Tamaña vanidad. Nos miramos el culo en el espejo para ver si se ve bien. Compramos crema para el cabello que nos proteja de la contaminación. Una mierda que nos proteja de la mierda que provocamos. Nos ponemos trancas. Hemos mercantilizado todo. Tu tiempo para un café, tu aire, tu reír con los que amas. Cuesta. ¿Lo puedes pagar? ¿Puedes pagar tu felicidad? Peleamos contra muertes que nosotros hemos inventado. Dolor, cuánto dolor. Nos llenamos la boca con conceptos que no entendemos, damos charlas, demostramos nuestro saber, demostramos eso que no somos. No nos dimos cuenta. Era mejor girar la mirada. Quisimos subir, quisimos volar, quisimos correr más que la luz, quisimos escalar donde fuese más alto. Quisimos y queremos eso. Siempre queremos. Tengo todo y quiero más. No tengo nada y quiero más. Así, fácil. Solo quiero más. Todo eso que no tenemos, queremos. Y nunca tenemos suficiente. En nombre de la valentía, de la ambición o del trabajo. Dennos más. Alardeamos nuestra carencia de tiempo. Mejor si no podemos dormir. Alardeamos nuestra riqueza y nuestra pobreza. Dennos más. Oscuridad creadora, guíanos, por favor. No nos dejes perdidos. Haz que todo explote y comencemos otra vez. Ese es el videito. Como resumiendo un poquito, ese es en realidad es el texto, una parte de un texto que utilicé en la presentación. Obviamente la muestra no era un video, sino que tenía sí como una suerte más de montaje y de un tránsito, ¿no? De un caminar. Digamos que los ejes sobre los que me paré era sobre el caminar, el recorrido, que he intentado como hacer una
transposición aquí un poco más sencilla, que hay todo este concepto de cómo caminamos y el pensar en el caminar. En este caso no estaba caminando, pero digamos que por ahí va cuestionando, y también el hecho de ficcionar a través de las cosas que uno va viendo, y de los espacios en los que uno está y habita, ¿no? Para mí era un poco complejo, y eso le decía a Adriana y a Rolf, presentar mi tesis como tal, porque realmente la situación en la que estamos ahora y los momentos que estamos ahora son muy distintos a los de ese momento, de ese entonces, lo cual me pone en una situación casi imposible de sentir ese deseo, esa pulsión de la que hablaban Adriana, como para retomar eso. Sin embargo, entiendo que hay como estos vestigios, en este caso el audio, em, que aplicado a estas otras imágenes, a este otro presente, pues empiezan a tomar otras relevancias. Y de ahí exactamente el enlace con la maquinaria que nos estaban explicando Rolf y Adriana, y yo no sé bien, no sé bien por dónde entraría ni cómo lo enlazaría, pero nada, ahí les dejo a ellos para que nos digan de cómo han enlazado eso. Gracias, Tika. Bueno, yo creo que lo primero y lo más evidente es que Tika es una diseñadora, proviene del deseo, su primera formación es el diseño, y después, pues obviamente fue entrando, se fue desplazando, ¿cierto?, hasta el campo escénico, y estuvo, pues, digamos, como inscrita en una cierta práctica escénica muy particular. Entonces, pues la dislocación no es algo misterioso que habría que explicar teóricamente, sencillamente este desplazamiento desde unos repertorios, ¿cierto?, que eran disciplinares, repertorios de un origen, ¿cierto?, de una pertenencia, digamos, a unos modos de hacer, a unos modos de producción de las artes escénicas, para romper, como ustedes ven, ella rompe el marco, la ciudad se vuelve ya el teatro, el teatro es la escena, ya es la escena de la ciudad, todo aquello que el teatro tiene como configurado, ¿cierto? Toma aquí pues otro tipo de resonancias, trabaja de otro modo y moviliza, obviamente, ¿cierto?, otro tipo de relaciones, además de otros modos de producción, otro tipo de relaciones hacia eso, que es precisamente lo que entendemos por esa fisicalidad de lo común, ¿no? Más allá del lugar instituido como el teatro, ¿cierto? Más allá de los públicos habituales del teatro, y de los modos de producción propios del teatro. Entonces, pues no tiene tampoco, podríamos hablar muchísimo, pero pues esta sería la primera máquina con la que concluimos esta primera jornada. Pero no, yo sí quiero decir más de Tika. Ah, sí. 2 Sí. minutos, que Tika no. Sí, yo creo que aparte del proceso de Tika, porque sí quisiera como plantearlo, Tika empezó esta maestría en Barranquilla. Me parece que es importante, que era pasar al mar. Creo que el tema de la relación con el mar, entre el mar y la montaña y la distancia, Tika encontró unas formas de hacer que por eso la trabajamos como dislocada. O sea, estas máquinas tampoco son absolutas. Quiero decir, así como pasa con las formas de producción de Butes, siempre estamos entre Butes, el Remero, Ulises y Orfeo, las máquinas también se juxtaponen. Es como un iceberg. De alguna manera, en algún momento prima más la máquina dislocada o se ve más, pero eso no quiere decir que no esté la ficcionada y que no esté también la máquina residual. La dislocación, me parece que las formas de producción de Tika, al llegar a bocas de ceniza, porque Barranquilla, tal vez para nosotros, el río Magdalena, que es el río más grande que atraviesa todo Colombia, desemboca en el mar Caribe al lado de Barranquilla, pues en Barranquilla, y en un sitio que se llama Bocas de Ceniza. Y allí hicimos todo un proyecto de derivas, y las decisiones poéticas de Tika con respecto a ese primer inicio, el embrión, donde además salieron todas las demás otros proyectos,
Fue muy interesante trabajar con niñas, por eso me llamó mucho la atención la niña que aparece al final, después del corte, como un vestigio de la niña aquella que estaba en Medellín, digo, que estaba en Bocas de Ceniza. Y todo el trabajo poético de Tica en ese momento fue utilizar la tecnología del teléfono. Entonces, no solo el teléfono, pues lástima que no haya fotos, que Tica no, pues no las tengo acá, si no las hubiera traído. Tica pone un teléfono en la mitad de una playa, un teléfono antiguo, y sin embargo, desde ese teléfono genera todo un dispositivo para hablar con su sobrina, con una niña, no importa que es una familiaridad, es con una niña que está en Bolivia. Entonces, ese primer lugar entre los Andes y el mar, me parece que fue un punto muy interesante también de educación en ese proyecto que fue muy fuerte en el caso de Tica. Pues, por eso aprovechamos, creo que para nosotros era importante que también vieran un proceso de quienes las están invitando. Tienen tuvieron unos problemas de investigación que fueron resolviendo cada uno a su manera y con herramientas diferentes. Entonces me pareció que ese tema de entre el mar y los Andes fue muy importante en Tica. Y también ir descubriendo o afirmándose, ya no podría decir, todo lo que significa el tema de colonización, todos los procesos de colonización, y nunca olvidó a Potosí. Entonces, el socavón versus el mar, la profundidad del mar y la profundidad del socavón estuvieron muy presentes, y todo el tema de lo extractivo, me parece que ahí estuvo, y llegó a encontrar tanto una mitología colectiva, a juntar una mitología colectiva con una mitología personal. Creo que fue un trabajo que, bueno, fue tu decisión, pero pues muy potente, y ese texto también es un producto de o sea, cómo la escritura, en el caso concreto de Tica, cómo fue encontrando una manera escritural, que yo creo que Tica tal vez puede compartir sus textos, pero fue encontrando textos que tienen la intensidad arqueológica, o sea, es un poco en ese sentido, son textos muy ricos poéticamente, atravesados por toda una investigación teórica, porque, o sea, no solamente trabajó con Zabaleta, con Silvia Rivera Cusicanqui, pero también con Donna Haraway. Entonces fue empezando a hacer un trabajo de juxtaposición, que es un trabajo muy de dislocación y un trabajo geológico, o sea, donde las capas. Trabaja por capas. Y claro, al transponerlo acá, pues todo este tema de encontrar, de la escucha del ambiente donde estaba, eso la llevó a hacer recorridos, no por las ciudades, sino por el entorno donde trabajaba, porque cuando Tica y Paulina estuvieron, también estuvimos en grandes movimientos estudiantiles, tuvimos problemas importantes en el ámbito de movimientos sociales que afectaron no solamente a Barranquilla, la Universidad de Barranquilla, la Universidad de Bogotá, y Tica tuvo una escucha muy potente a lo que ocurría en esos lugares, dislocando la historia a través del mito. Creo que todo el trabajo escultural de Tica está atravesado por ahí. Por eso nos parecía que Tica dislocaba, ponía en vibración y ponía paradójico la historia con la mitología, de una manera muy, muy potente. Y pues Tica es un ejemplo entre otros muchos ejemplos en la maestría donde encontramos, ¿no?, que había justamente estas operaciones que superponen capas, que desplazan, ¿cierto? No solamente las tecnologías, las técnicas, pero como decía, los modos de producción y los repertorios de los cuales provienen.
Entonces ya mañana veremos las otras dos máquinas, la ficcionada y la residual, y ya después podremos ver el conjunto de máquinas como decía Adriana, no se pueden ver de manera absoluta, pura, sino que obviamente en cada una de las máquinas hay una dimensión de residual, hay una dimensión de ficcionalización, hay una dimensión de dislocación, que es lo que pues de alguna manera detectamos que era más palpable en estos procesos de creación en las artes vivas. Yo creo que con esto ya les damos la palabra a ustedes para que nos hagan sus comentarios, preguntas, impresiones de esta primera parte de nuestra presentación. Les dejamos entonces la palabra. Muchísimas gracias, Rolf. Te agradecemos. Gracias a Tika también y a todos ustedes por su presencia. Yo creo que tenemos 15 minutitos más. Organicemos unas cuantas preguntas, si existen ahora, pero sí también yo quiero invitar a nuestros investigadores a que pues dejen también macerar y germinar ahí un poco y asentar también todo lo que han compartido con nosotros Rolf y Adriana, y que en caso hoy no lo logremos, pero sí mañana intentemos articular algún comentario, alguna palabra, algún balbuceo, que le vamos a llamar también, estos lugares en los cuales quizás hablamos más como de un espacio de sensación de lo que quedó, y pues también obviamente está abierto para las preguntas en sí, ¿no? Tal como muy puntuales. Así que hagamos quizás un par de preguntas, ¿les parece? Recuerda que nos deben unos minutos, ¿ah, Paulina? ¿No? Nos deben los minutos también, es O verdad. sea, que son las 5:16 que empezamos un poco tarde, podemos darle pues un poco más para que Perfecto, fantástico. todo el tiempo. Hagamos así. Entonces, pues nada, siéntanse invitados a preguntar o a comentar y vamos viendo con el tiempo. Hola, buenas tardes. Y Hola, ¿cómo están? Yo tengo unas cuantas dudas. Me perdí un poco en cómo las cuatro formas de acercarse al deseo se relacionan con el gesto. Y después, si la pregunta, no entendí bien si el gesto aún es algo como del rostro, o sea, o corpóreo, o va más allá. Y después, si este gesto es consciente o ancestral. Em, y bueno, eso, para empezar. Gracias, Adiva. ¿Tú podrías poner la cámara para que te veamos? Ahorita estoy con un internet un poco malo y por eso estoy sin cámara. Ujú. Ok. O sea, lo que tú quieres, no sé si te entendí yo, un poco, ¿te quedaron claras las formas de las estrategias que estamos planteando a partir de la relación con el deseo? ¿Eso quedó claro? No, ya, la verdad tampoco tanto. O sea, sí, un poco las ubico, pero entiendo que hay estas formas de aproximarse, ¿no? Al deseo. Y que puede ser, pero no, o sea, sí me perdí, porque igual se cortó un poco el internet. ¿Cómo de estas cuatro formas hemos llegado a hablar del deseo? ¿O cómo se está conectando, perdón, del gesto? Ya, ok. Pero entonces podemos aclarar las cuatro formas de producción. Pues ahí pues, nos estamos remitiendo pues, a las posibilidades, a esa barca que va andando y llegando a Ítaca, que como decía, pues ahí hay todo un acontecimiento que nos pareció interesante, suponiendo que la sirena, o sea, lo primero es por qué escogimos la sirena como motivo del deseo. Nos parecía interesante una fuerza que todavía no tiene forma, creo que es lo que nos interesa como deseo, un curso que nos llama y no sabemos por qué nos llama, y que nos lleva a un peligro. Y la pregunta es, qué interesante esa narrativa griega y tan antigua, de lo que significa para los artistas la relación con eso,
desconocido, no visible, porque pues las sirenas no se ven en principio, solo se escuchan, y cómo la creación artística se relaciona con eso y los modos de relacionarse con eso me pareció interesante. Y había esas 4 figuras. Ulises, que es el hombre blanco, dueño de la embarcación, que tiene las posibilidades de escuchar sin correr riesgo. Pero tiene el privilegio de escuchar sin morirse. O sea, tiene una comodidad, tiene los medios de producción, etc. Estaba la otra posibilidad, que es el artista virtuoso, Orfeo, que va en la proa, que tiene, en los textos que seguramente les mandaron, ustedes van a ver que en el texto de Quiñard, de Butes, Orfeo canta, pero también tañe la cítara. Y está la voz del instrumento, y es una fuerza que se contrapone lo virtuoso, lo que ya se sabe, la técnica, lo familiar, lo establecido, que se opone a eso que no tiene nombre, que llamamos deseo. Entonces hay una posibilidad de competir, desde lo armónico con lo disarmónico. La tercera es los que son la fuerza de trabajo. Pues hoy estamos en 1 de mayo, o sea, nosotros todos remeros aquí. Entonces los remeros que somos fuerzas de producción, sin las cuales nadie, dice, no hubiera llegado ahí. Ellos no pueden abandonar el barco, razón por la cual se les impide, hay alguien, un sistema que impide, el trabajo que impide que lleguemos a oír ese deseo. Y por lo tanto, sin embargo, sin esa técnica, pues no hay retorno a Ítaca. La fuerza de trabajo es fundamental. Pero siempre existe la posibilidad de la desobediencia, el indisciplinado. Entonces hay alguien que salta. Ulises se ata, queda atado, pero es libre. El otro que canta, pero también está inmune. Los otros que siguen trabajando y reman, pero hay alguien que salta. Nos interesa el salto a un abismo y a un imposible. Y ese salto es lo que llamamos gesto. Es alguien que en lugar de estar sentado, como los remeros, salta. Y ahí vinculamos esto con lo que es un gesto. Saltar es un gesto indispensable en el mundo de la creación del artista. Es un salto hacia lo desconocido. Y ahí empezamos con el gesto. Quisiera añadir a lo que ya dice Adriana muy claramente, y es que definitivamente esa imagen de la embarcación es para nosotros, pues obviamente, la imagen del proceso de creación, la creación, ¿cierto? Es una embarcación que está flotando, ¿cierto? Y que va por allí. A veces va de una manera muy predestinada, ¿cierto? Tiene un objetivo, tiene una finalidad, y otras veces simplemente está un poco a la deriva. Eso ya depende un poquito de quién está al timón de esa embarcación. Pero esa nave, esos son nuestros procesos de creación. Y nosotros estamos allí, ¿cierto? En esa nave, el interior de esa nave de la creación, como sujetos. Pero podemos ser sujetos de distinta manera. Podemos ser sujetos con singularidades específicas que hacen que nuestra condición de sujeto no esté sujetada, ¿cierto?, a una serie de condicionamientos, de patrones, de repertorios, de normas, de conductas, sino que también podemos ser, ante esa sujeción, podemos ser sujetos o subjetividades más bien, ahí sí, subjetividades que toman decisiones, ¿sí? Como la figura de Butes, que nos interesa particularmente, porque Butes es dentro de todos estas singularidades para mostrarlo de la embarcación, aquella que se quita la cera de los oídos para escuchar, porque él sabe que hay algo que está ahí. ¿Y qué es el deseo si no es un malestar? ¿Cómo aparece el deseo si no es como una suerte
de incomodidad, de ruido. ¿Qué es lo que empieza a hacer ruido en nuestras vidas, en cualquier situación, en una situación humana cualquiera? ¿Cierto? Es una especie de temblor, de hormiguita en el estómago, de zumbidito en los oídos, de desvelo en la noche, bueno, tantas manifestaciones del deseo, ¿no? El deseo es básicamente ese, como lo dice Sueli Rolnik, porque es importante que digamos de dónde vienen las cosas. Eso es de Sueli Rolnik, ese término del extraño familiar, ¿cierto? Esa reunión, ¿cierto? De ese ámbito que nos es doméstico, casero, próximo, con esa otra dimensión que no conocemos, que hace ruido, pero que de alguna manera nos interesa, nos llama, nos seduce, pero nos produce miedo. Y bueno, es ese encuentro entre esas dos tensiones del sujeto, ¿cierto? Lo que para nosotros constituye en un modo de producción un gesto específico, como lo dijo Adriana tan claramente, que es el gesto de Butes, quien es quien salta. Perdón. ¿Alcanzan a ver? Sí, ahí está. Bueno, se puede buscar por internet, pero pues ahora es más rápido. Ahí está. Ahí. ¿Ven? Bueno, Ahí está. Ahí Sí. está Butes, ¿cierto? Que está saltando. Y es muy interesante porque lo que nos encantó y nos llevó justamente a pensar con Quiñar. ¿Ya lo quito? Ya. ¿Ya lo quito? Lo pueden La, buscar, pero pues está en internet. lo que nos interesó es que Butes está siempre en toda la iconografía, la poca iconografía que subsiste como huella de esta figura mitológica poco conocida, es una figura que está en el vacío, nunca está en la tierra y nunca está en el agua, ¿no? Él quedó ahí, suspendido, y eso es para nosotros el gesto. Yo creo que con eso resumimos, con la sesión de mañana y pasado mañana, vas a poder acabar de aclarar, espero, ¿cierto, Adiva? De aclarar a qué nos referimos con esto del gesto. Pero no sé, Adiva, si te queda claro con este salto. Es decir, el gesto implica un acto de movimiento de todas maneras. Implica ya de por sí, como es una paradoja, algo que interrumpe, estamos en el orden de la interrupción, interrumpes lo cotidiano, lo sabido. En un texto, bueno, nos gusta mucho esta imagen porque lo que es interesante es que está en el momento de caer, o sea, lo que nos importa es este momento, no cuando cae. Nos interesa el momento en que el gesto implica tomar o sí, ser indisciplinado, ser desobediente, implica levantarse y quitarse, en el caso de Butes, la cera de los oídos. Eso es la dislocación, esa es la primera dislocación, ya dejo el lugar al que pertenezco, voy hacia otro lugar, ¿cierto? Que me llama, que me convoca, pero del que no sé gran cosa, y esa dislocación, ¿cierto? Ese sismo es el que constituye para nosotros el embrión del gesto, ¿no? Es por allí donde se gesta, es precisamente allí donde se gesta. Pero como digo, seguiremos conversando sobre esto en las 2 sesiones que vienen, así que espero que poco a poco se vaya aclarando más. O sea, esto es para saber por qué de ahí brincamos al gesto, por qué no estamos hablando de una obra, sino de un gesto, porque renunciamos a hablar porque este momento de es obras. lo que nos determina, y por eso no es un gesto que corresponda a una expresión corporal, que era lo que decíamos, es un momento de interrupción. Creo que me parece que el concepto de interrupción es muy importante porque nos va a llevar, después van a ver un poco a la idea del montaje, a miles de cosas, a una noción de historia también diferente y no lineal, que
para el ámbito también de los procesos de investigación implica contar con muchos de los procesos de investigación de las ciencias sociales o de los procesos de las ciencias científicas, del pensamiento de medios y fines, de causa y efecto. De eso vamos a hablar mañana, así que eso creo que quedará más claro. No sé si Raquel. haya otra pregunta. Raquel quería hablar, todavía tenemos tiempo, ¿Sí? Raquel. Tenemos tiempo, la verdad. No sé, Tenemos estamos 10 al minutos borde, más. ¿no? Sí, Sí, sí. tenemos- Bueno, a mí me parece muy interesante. Buenas noches, saludos a todos y todas. La idea esta de la sirena como el elemento fundamental del deseo, ¿no? Que tiene un carácter femenino, porque tiene un carácter femenino y de hecho, por ejemplo, aquí en los Andes, en las culturas urochipayas, en las culturas amazónicas, pero sobre todo en lo que yo conozco más, que es la cultura urochipaya, tienen sirenitas dibujadas en una especie de peines, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque nos demuestra, por ejemplo, cómo en este texto que ustedes nos han nombrado y que nos han dado para que lo miremos también, cómo hay una, no sé, pues una contraposición desde mi punto de vista entre lo racional, que sería, digamos, de alguna manera Ulises, de alguna forma, ¿no? Lo racional y la importancia que tiene para la creación todo ese lado femenino, que a pesar de todo, y esa sensibilidad tan fuerte, que a pesar de todo, a través de la educación y a través de una serie de mecanismos, siempre se va, digamos, como invisibilizando. Lo digo como un ejemplo. Cuando yo era pequeña, a mí me encantaba escribir cuentos. Yo escribía cuentitos pequeñitos y los vendía en la escuela por dulces, los intercambiaba por dulces, ¿no? No, porque yo no tenía plata para comprar dulces, mis padres tampoco podían darme. Entonces, yo me inventaba historias y yo hacía unos cuentitos chiquititos y los intercambiaba por dulces. Entonces llegó un momento en que me sentaron mi abuela, mi padre, etcétera, y me dijeron, tú no puedes hacer eso, tú estás haciendo mal. Yo decía, ¿pero por qué estoy haciendo mal? Porque estás engañando a la gente. Creo que ese tipo de cosas hacen también que tu creatividad se vaya pues reduciendo, te vayas encauzando en lo racional, en lo que debe ser. Entonces, esa imagen que ustedes muestran de este, ¿cómo se llama? De este remero que se revela, es muy significativa, pues, de por qué los artistas de alguna manera, pues, nos revelamos también, ¿no ve? Bueno, eso quería decir. Gracias. Muchas gracias. No, me encanta tu historia de ese trueque bueno, que habría que pensar por qué estás engañando, si la ficción engaña, pues, y me parece que un poco ya que están en el ámbito de pensar la investigación, y vamos a ver más adelante, pues eso nos conflictúa tanto saber a priori, por eso pues empezamos a introducir ese elemento, esa tensión entre fuerza y forma, entre algo que no es visible y que no sabemos muy bien qué ocurre con esa fuerza acuática y que viene de las profundidades. Inicialmente la iconografía de las sirenas es muy bella porque no solamente es mixta, inicialmente era más cercana a pájaro, más cercana a las arpías, y se fue modificando a ser mitad pez, mitad humana, pero también a veces es rostro femenino, torso de ave y extremidades de pez. Entonces, esa multiformidad de las sirenas también nos permite salir de las estructuras formales de qué eres. Entonces, también es cercano a lo monstruoso, que me parece que es muy interesante para pensar las formas de hacer. Y como dices, Raquel, nos interesó en el momento en que estábamos intentando comprender hacia qué motivo referir el deseo, precisamente de que acudiéramos, ¿cierto?, a una figura femenina, ¿cierto?, a una figura donde además la forma
la forma misma de lo femenino estaba trastocada, ¿cierto? Por una conjunción de elementos humanos y no humanos, animales y humanos, que también hacían de lo femenino un género no terminado, en una especie de imaginario que no es precisamente el imaginario femenino occidental, sino esto ya quedó en una suerte de mitología en donde el cuerpo femenino no obedece, ¿no?, a esta animalidad ni a esta configuración que nombramos aquí, hecha de un pedazo de esto y un pedazo de lo otro, sino más bien a un tipo de una uniformidad genérica, ¿cierto?, que la constituye. Entonces nos interesó en la figura femenina también este femenino arcaico, este femenino como fuerza y no como forma, ¿no? Porque si nos acudiéramos al femenino como forma, hubiéramos sencillamente utilizado un reverso de lo masculino, lo cual nos parecería pues un poco especulativo, arbitrario, oportunista incluso, ¿no? Pero aquí nos interesó precisamente la dimensión disonante de la forma en su dimensión sonora y vocal, ¿cierto? El canto de las sirenas es un canto disonante, por eso Orfeo intenta con su afinación consonante y con su virtuosismo chocar, ¿no?, vencer la disonancia, apaciguar la disonancia y también la disonancia en la forma, ¿no? Ese cuerpo que está hecho de entidades que tienen incluso una parte muy fuerte, muy agresiva, ¿no?, que pueden ser las garras del pájaro, que puede ser el pico del pájaro. Es decir, entonces la dimensión femenina también adquiere, digamos, algo que está por fuera del territorio de lo familiar. No es el género, ¿cierto?, que Occidente ha fabricado de lo femenino, sino es esta fuerza la que nos interesó para acudir como voz del deseo, precisamente. Y que es esa mezcla de animalidad y humanidad, por decir algo, no es mamífera. O sea, porque cuando estamos en el orden de los mamíferos, el humano es un animal mamífero. Este es un animal, es una animalidad no mamífera, que además está en los territorios del aire, o son anfibios, como muchos de los peces, o los reptiles, bueno, en este caso peces, o son aéreos también. Entonces están en una ambigüedad o en una tensión, una paradoja. Entonces, o sea, nos aleja completamente de la posibilidad de pensarlo como pecado. Entonces, eso nos interesaba. Y la relación con los hombres, porque finalmente las otras figuras todas son masculinas. Ulises, los remeros. Entonces, ahí hay una... El Butes es interesante, porque casi es como ese masculino que acepta su feminidad también. O sea, es una masculinidad más compleja, ¿no? Claro, una vez que este sujeto masculino, occidental, heteronormativo, decide lanzarse, ¿cierto? Y acudir a la voz del deseo, también es que está aceptando, ¿cierto? Está incorporando esa dimensión de lo femenino que hay en él. Entonces, pues con eso creo que la figura de Butes también no solamente desobedece a un trabajo, a unos modos de producción, sino que desobedece a su estatus, ¿cierto? Como sujeto masculino heteronormativo, sujeto de unos modos de hacer y de unos modos de ser, ¿no? Que lo determinen. Y yo creo que con esto, bueno. Solo decir lo último, en la tradición Uro, antes de Aymara, y ustedes lo ven además, hay una tradición según la cual le dejan el charango a la orilla del agua, del lago, supuestamente para que estas figuras que se formen, que tienen nombre, son dos hermanas, todavía no me aprendo el nombre, perdón,
pero bueno, ya mañana tal vez lo puedo pronunciar. Ellas dos son quienes afinan el charango, ¿no? Eso es súper bello. Por otro lado, entonces ahí también, pero en todo caso está vinculado a la música también de todas las artes, el espacio de lo sonoro y lo musical está claramente la más alejada de la posibilidad de representación. También ahí va a haber todo un tema muy importante para la investigación, cómo nos desmarcamos de todo lo que es representativo. Entonces, bueno. Yo creo que con esto cerramos entonces esta primera jornada. Sabemos que hay una densidad en el texto. Este texto lo van a recibir ustedes Al final lo van a tener, así que ya podrán hacer con él lo que quieran. Por ahora, obviamente, la escucha sé que demanda mucha atención, que es denso, que hay una densidad, pero no duden en tomar sus notas, en poner allí aquello que, ¿cierto?, que les hace, que les resuena, para que vayamos poco a poco entonces poniendo sobre la mesa todo lo que nos pueda unir aquí en este territorio de sembrado, de remover tierras. A remover tierras. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, Rolf, a todos los investigadores, a nuestros amigos de Pachuca. Gracias, Tika, también por compartir tu trabajo hoy. Y al Centro Cultural de España, que están por ahí con la Denise. Nos vemos mañana, entonces. Nos vamos a conectar unos minutitos antes. Y pues para mañana también yo creo que vamos a tener un tiempito más amplio para conversar. Así que nada, suéñense con las sirenas. Sí, suéñense con las sirenas, y yo lo que quería decirles es que no tengan pena en... yo tengo a veces la sensación que, claro, como es un montón de conceptos, de ideas, a veces uno se queda sobrecogido y también un poco intimidado, ¿no? Intimidada. Las sirenas, que son buses y que están oyendo a las sirenas y que no oyen un carajo, que no entienden. Que no se entiende nada. Bueno, sí, entonces... No tienen que entender todo. No tienen que entender todo, no. Exactamente, a eso me iba, y que con todo eso igual se animen a hablar, a preguntar, lo que sea, ¿no? Pero sí. Es un goce de compartir nomás. Sí, qué rico compartir con ustedes un 1 de mayo. Bueno. Muchísimas gracias por estar. Buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.